¿Cómo están, hermanos? A ver, esta calor nos tiene un poco dormidos. A ver, ¿cómo están? Bien. ¿Quiénes están alegres? Alzan su mano. Amén, ¿verdad? Es hermoso escuchar, ¿verdad? Cómo Dios da diversos dones a la iglesia, especialmente el don del canto. Su servidor no lo tiene, pero otros lo tienen y juntos hacemos un solo cuerpo, ¿verdad? Pues ahora ha llegado la parte del repaso de la lección, ¿verdad? Vamos a darle el espacio a nuestro pastor, el pastor Emer Chacón. Es mi maestro, ¿verdad? Lo quiero yo mucho y he aprendido mucho de él. Él es el... Buenos días, mis hermanos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana de sábado y compartir con ustedes este día. Rogamos al Señor que pueda ser todo una bendición y que podamos aprovechar al máximo el tiempo que vamos a estar acá con ustedes. Bien, nuestra lección de esta mañana está básicamente fundamentada en 1 de Pedro capítulo 5, los versos 1 hasta el 10. Vamos a ubicarnos allí en la lección. El texto que tenemos allí de memoria se encuentra en 1 de Pedro 5:7 y dice allí el apóstol: echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, dice allí el texto. Lo interesante es que aquí el Pedro que tenemos aquí hablando no es el Pedro del cual estamos acostumbrados a leer al comienzo de los evangelios. ¿Ustedes recuerdan cómo era Pedro? Vamos a ver. ¿Qué recuerdan ustedes del apóstol Pedro al comienzo de su ministerio? Al comienzo recién había sido llamado por el Señor. ¿Cómo lo recuerdan? Impulsivo. Ajá. ¿Algo más? Iracundo. Enérgico. ¿Algo más? Era orgulloso, era vanidoso, era una persona muy impulsiva, era una persona, como dicen algunos, de mecha corta, perdía la paciencia fácilmente y lo vemos en más de una ocasión hablando antes de pensar. Además, el apóstol Pedro era el mayor en edad de todo el grupo. Y usualmente en las culturas del Medio Oriente hacia allá, la persona que es mayor en edad es la que lleva la voz. Así que desde ese punto de vista, el apóstol Pedro es el vocero de los apóstoles, pero a menudo habla antes de pensar. Y ahí es donde se mete en problemas en más de una ocasión. Vemos al Señor Jesús batallando con Pedro a lo largo y ancho de todos esos 3 años, tratando de mostrarle a Pedro quién realmente él es. El Señor Jesús está batallando con Pedro porque Pedro no se conoce a sí mismo. Y el Señor Jesús quiere que él se conozca a sí mismo, que reconozca sus debilidades, que reconozca sus problemas y sobre todo que aprenda a depender del Señor Jesús. Esa es una batalla larga que tiene el Señor con el apóstol Pedro y realmente el apóstol no aprende la lección hasta que finalmente lo vemos aquella noche en el patio del sumo sacerdote. ¿Y qué sucede allí? ¿Alguien recuerda la escena? Hay una fogata prendida, hace mucho frío, varias personas se acercan a la fogata a calentarse. Al Señor Jesús lo están interrogando en la sala principal, lo está interrogando el sumo sacerdote. Ahí están los dos, están Anás y Caifás, están interrogando al Señor Jesús, lo están juzgando, están buscando la manera de condenarlo. Y afuera entran Pedro y Juan. Juan era amigo de la familia del sumo sacerdote, así que consigue permiso para entrar y entran al patio, se acercan al fuego. ¿Y qué sucede ahí cerca de la fogata? A ver, ¿alguien recuerda? Una criada lo reconoce que andaba con el Señor Jesús. ¿Por qué lo habrán reconocido? Su manera de hablar. Su manera de hablar. Ya no era
ya había empezado a cambiar. Como pescador, los pescadores en la antigüedad, en los días del Señor Jesús, eran conocidos como gente muy, muy burda, muy ordinaria, groseros, grotescos. Y ya ese Pedro que estaba allí había empezado a cambiar, era diferente. Y la criada le dice: tú andabas con ellos, vistes como ellos, hablas como ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Y cómo lo negó? ¿Cómo negó al Señor Jesús? Diciendo maldiciones, vulgaridades, groserías y todas esas cosas. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Bien. Días más tarde, los discípulos, el Señor ya ha resucitado y los discípulos están en el mar. Tratan de pescar, pero no consiguen nada. Vienen a la costa y se consiguen a alguien que ya conocen. ¿Quién está allí en la playa? El Señor Jesús. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús ahí en la playa y qué tiene para ellos? Desayuno. ¿Cómo tiene ese desayuno? A ver, alguien si recuerda los detalles en torno del desayuno. Había un pescado asado, pero el texto nos dice que había un fuego allí, había una fogata. En esa fogata estaban los pescados y estaba el pan. Así que junto a una fogata, días atrás, Pedro niega miserablemente al Señor Jesús. Y ahora en Juan capítulo 21 encontramos otra fogata y encontramos allí a Pedro de nuevo. Después de desayunar, pescadito asado con pan. El Señor Jesús lo llama aparte. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? 3 veces. ¿Cuántas preguntas le hace el Señor Jesús a Pedro? 3, junto a una fogata de nuevo. Primero las preguntas las hizo la criada y Pedro negó al Señor Jesús. Ahora las preguntas las hace el Señor Jesús. ¿Cuáles son las preguntas? Ajá. Lo vemos en el castellano. El griego dice más o menos como lo siguiente: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Es en serio que tú me amas, Pedro? Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿De verdad me quieres, Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Ya para estas alturas, Pedro estaba quebrantado y estaba de nuevo llorando como había llorado aquella noche. Y de ese lado es que encontramos a este Pedro aquí hablando en Primera de Pedro. Años más tarde, muchos años más tarde, unos meses más tarde lo encontramos en Hechos capítulo 2 y lo encontramos en Hechos capítulo 4. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2? ¿Qué hace Pedro en Hechos capítulo 2? Predica un sermón, ¿verdad? ¿Y qué sucede con este sermón? ¿Cuál es el resultado mayor de ese sermón? 3,000 personas. 3,000 personas reciben el Evangelio. Y después el apóstol Pedro sana a un hombre cerca de una de las puertas del templo, la puerta llamada La Hermosa. Lo sana y llevan a Pedro ante el tribunal, ante los escribas y fariseos. ¿Y qué sucede allí? ¿Qué nivel de desempeño tiene Pedro ante los escribas y fariseos allí en Hechos 4? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que estos señores no pudieron contradecir los argumentos de Pedro y se preguntaron: ¿de dónde tiene este hombre escuela? Porque ellos sabían que era un pescador, que no había tenido escuela. ¿Y cómo es posible que ahora Pedro está hablando y los doctores de la ley, los rabinos, gente que se sabía la Biblia de memoria, gente que eran los especialistas en la escritura, no pudieron contradecir los argumentos de Pedro, porque Pedro ya era un Pedro nuevo, completamente nuevo, totalmente nuevo, y es el que encontramos aquí en Primera de Pedro. Ahora vamos al capítulo 5 de Primera de Pedro y vamos a leer los versos 1 en adelante. A ver, alguien que nos quiera leer el verso número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Exactamente. Fíjense el lenguaje que usa el apóstol. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Yo qué? ¿Cómo se llama él? Anciano. Él pudo haber dicho, yo soy el apóstol. Yo soy el apóstol. Y soy uno de los 2 principales apóstoles. Entre los 12 apóstoles, que de paso son más de 12, porque se escogió a Matías después de la muerte, después del suicidio de Judas. Y el Nuevo Testamento nos habla de una dama llamada Junia, que era apóstol también, pero siempre se mantiene el número 12, porque el número 12 es el número del pueblo de Dios. Al igual que en el Antiguo Testamento, tenemos que Jacob tuvo 12 hijos y adoptó a los 2 de José, así que eran 14, y tuvo una hija llamada Dina, así que eran 15, pero las listas siempre son de 12. Bien, entre los 12 había 2 que tenían que tenían ministerios especiales y particulares. Pedro fue escogido como el apóstol de la circuncisión para trabajar con el pueblo judío. De paso, el Señor lo usó de una manera muy especial allí en Hechos capítulo 9 y 10 para abrirles la puerta oficialmente al pueblo gentil en casa de Cornelio. El otro apóstol que tenía un ministerio especial fue el apóstol Pablo, que fue escogido como el apóstol de los gentiles para llevar el evangelio a los gentiles. Pero recordamos que cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, primero trabajaba con los judíos y después con los gentiles. Así que los 2 se complementan. El apóstol de los judíos le abrió la puerta a los gentiles y el apóstol de los gentiles siempre atendía primero a los judíos. Bien, pero el apóstol pudo haberle dicho a esta iglesia, mire, yo soy el apóstol, así que les voy a dar una orden. Tenía cómo, pero no lo dice de esa manera y de esa forma nos enseña una lección poderosa, mis hermanos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. En la iglesia, aparte del pastor que tiene una dedicación exclusiva, las demás funciones de la iglesia son funciones voluntarias. Los ancianos, los diáconos, las diaconisas, las dorcas, los miembros de la junta, los directores de departamento, de los clubes, todos esos son cargos voluntarios. Y lo hacemos de una manera voluntaria. Y el pastor de la iglesia, el pastor del distrito, el que viene aquí a dirigir, no se puede poner a dirigir la iglesia o administrar la iglesia como haríamos con una empresa privada. Yo no le puedo bajar el sueldo a los ancianos. No los puedo amenazar con eso. Es más, no debería hacerlo. Porque aquí se nos está presentando un modelo. Había una expresión que se empezó a manejar entre los reformadores por allá en el siglo XVI, entre Lutero y Calvino, Melanchthon y todos estos señores, que era el dicho de que somos primeros entre iguales. Ese es uno de los principios del liderazgo en la iglesia, primeros entre iguales. Es algo plano, no es que vamos a tener una pirámide donde hay gente arriba y gente abajo, no, es algo plano. Todos hemos sido llamados a servirle al Señor. Y de esa manera, el pastor y los ancianos son primeros entre iguales. Decían ellos, primus inter pares en latín. Bien, testigo de los padecimientos de Cristo, dice el apóstol, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y miren, la orden que les da aquí en el verso 2, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, noten, sino como voluntariamente, no por ganancias deshonestas exactamente, sino con ánimo pronto. Vamos a hacerlo con cariño, vamos a ponerle corazón a este asunto, porque la iglesia no es nuestra. ¿La iglesia de quién es? La iglesia es del Señor, exactamente. Eso es así es como son las cosas. Lo interesante es que después que el apóstol Pedro predica su primer sermón, de la noche a la mañana hay un tremendo cambio. Las iglesias en el Nuevo Testamento, durante todo el tiempo del Nuevo Testamento, son iglesias que funcionan en casas. No funcionan en templos, funcionan en casas.
Y usualmente son congregaciones pequeñas. Se calcula que eran congregaciones de 20 miembros, de 30, máximo 40 miembros. Esas eran las iglesias, porque todas esas iglesias funcionaban en casas. Eran iglesias de casa. De la noche a la mañana, después de que el apóstol Pedro predica su sermón, hay 3,000 y tantos nuevos miembros, y después predica un segundo sermón y se bautizan 2,000 y tantos, de tal manera que por allí, por el capítulo 6, 7 del libro de los Hechos, ya hay más de 5,000 miembros en la iglesia cristiana en Jerusalén solamente. Solo en Jerusalén. Así que de la noche a la mañana éramos 20 y después somos 5,000. La cosa se complica y muchas cosas empezaron a enredarse, y vemos cómo en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿cuál fue el primer movimiento que hizo la iglesia? En Hechos 7. ¿Se escogen a quiénes? Se escoge a los diáconos para que sirvieran a las mesas, porque empezaron a haber quejas. Pero rápidamente los diáconos dejaron de ser solamente aquellos que atendían a los huérfanos y a las viudas, y empezaron a ser evangelistas y maestros y todas estas cosas. Y encontramos a Felipe y encontramos a Esteban, que son tremendos evangelistas, tremendos predicadores, y las cosas se van expandiendo. Y el libro de Romanos, por allá en el capítulo 16, nos dice que el apóstol, desde la iglesia de Corinto, envía la carta a los romanos por manos de una hermana llamada Febe. ¿Qué cargo tenía la hermana? Era diaconisa. Febe era diaconisa. Mandó la carta con la hermana y era diaconisa. Así que tenemos diáconos, tenemos diaconisas, tenemos ancianos y todas estas cosas. Y había ancianos de dos tipos. El Nuevo Testamento utiliza dos palabras. Una palabra que es presbítero, que era el anciano que atendía a la iglesia, y otra palabra para anciano que es episcopos, que era un anciano que atendía varias iglesias. Y las cosas empiezan a expandirse. Y el apóstol se da cuenta de que hay que darle instrucciones a la iglesia, y las cosas empiezan a expandirse en esa dirección. Bien, vamos a volver a leer el verso número 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué cosa? Ejemplos de la grey. Ese es vocabulario que el apóstol utiliza hablándole a Timoteo y también a Tito, cuando le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, porque lo mandó el apóstol Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias grandes de ese entonces. Y resulta que Timoteo es bastante joven, y los ancianos de la iglesia, la mayoría al parecer eran mayores que Timoteo, y Timoteo empieza a sentirse un poco incómodo, y el apóstol Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de la iglesia, sé ejemplo. Y este es el mismo vocabulario que está utilizando el apóstol Pedro aquí en 1 Pedro 5:3. Sean ejemplos de la grey. Necesitamos ser ejemplo. ¿Por qué? Porque el liderazgo que se ejerce en la iglesia es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo de servicio. Hay diferentes niveles de autoridad que hay en este mundo. Vamos a ver si ustedes me mencionan qué tipos de autoridad tenemos aquí en el mundo que nos rodea. ¿Qué tipo de poderes? ¿Ah? Político. Un poder político, un poder, poderes religiosos. ¿Qué otro tipo de poder? ¿Qué pasa con la gente que tiene mucho dinero? Tiene poder, ¿verdad? La gente que tiene mucho dinero. La gente que es muy hermosa y que tiene muchos talentos, también tienen cierto nivel de poder, ¿verdad? Tienen gente que los sigue, que los admira, todas estas cosas. También está la persona que sabe mucho, el poder y la autoridad del conocimiento. Las personas intelectuales tienen autoridad y tienen poder, tienen ascendencia sobre los demás.
Pero está un poder muy especial que es el que nos llama la Escritura, que es el poder del servicio. El Señor Jesús en una ocasión tomó un niño y lo puso en medio. Eso es en Mateo capítulo 20. Porque la madre de Juan se le acercó al Señor Jesús y le pidió un favor. ¿Cuál fue ese favor? Ajá, en tu reino que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y esto hizo explotar un problema que había entre los discípulos, porque los discípulos llevaban años ya discutiendo. ¿Qué estaban discutiendo ellos? ¿Quién sería el mayor? Y esa discusión, ese pleito lo sembró entre los discípulos Judas, que fue el único que no fue llamado. Todos los demás apóstoles fueron llamados. Judas no fue llamado. Judas se ofreció. Y nos dice el deseo de todas las gentes que el Señor Jesús aceptó a Judas porque los discípulos lo tenían en alta estima, porque era el único que tenía educación formal. Judas era un escriba. Estaba entrenado como alguien que conocía muy bien la escritura y tenía formación en el área de administración. Así que los discípulos decidieron que Judas administrara la bolsa. ¿Y qué dice?